Ley de acción de masas, la constante de equilibrio. Cuando tiene lugar una reacción química irreversible, se observa que llegado un determinado momento, las cantidades netas de reactivos y productos se mantienen invariables. Ya vimos que este hecho no significa que la reacción se pare, sino que la velocidad a la que se forman los productos se iguala a la velocidad a la que se generan los reactivos. Es decir, nuestra reacción está en equilibrio. Al leer la reacción de izquierda a derecha, los reactivos A y B reaccionan para formar los productos C y D, pero como es una reacción reversible, podríamos interpretar que los productos también reaccionan para formar los reactivos. Las velocidades a las que tienen lugar ambos procesos se pueden representar mediante las siguientes ecuaciones de velocidad, donde A, B, C y D son los correspondientes coeficientes estequiométricos. En el equilibrio, las velocidades de las reacciones directa e inverso son iguales. De esta manera se puede definir el constante de equilibrio. Esta expresión se conoce como la ley de acción de masas y permite determinar las concentraciones molares de los reactivos y productos en el equilibrio. Esta constante es característica de cada reacción y es independiente de las cantidades iniciales de reactivos y productos. Como se puede observar, todos los compuestos se encuentran en estado gaseoso. En este caso se habla de equilibrio homogéneo, pues en él todas las especies químicas están en la misma fase. Pero, ¿qué ocurriría si uno de ellos fuese, por ejemplo, un sólido o un líquido? En este caso se trataría de un equilibrio heterogéneo en el que al menos una especie está en una fase distinta. Cuando esto ocurre, en la expresión de la constante de equilibrio no aparecen las concentraciones de los sólidos ni de los líquidos puros, ya que a una temperatura determinada estas concentraciones son constantes. El valor de la constante de equilibrio nos permite predecir la tendencia de una reacción química a formar productos. Los valores altos de la constante de equilibrio indican una mayor concentración de productos que de reactivos en el equilibrio, es decir, el equilibrio estará desplazando hacia la derecha de la reacción. Por lo contrario, valores bajos de la constante de equilibrio expresan una mayor proporción de reactivos que de productos, por lo que la reacción química estará desplazada hacia la izquierda. Un equilibrio químico es una reacción que nunca llega a completarse. Se produce simultáneamente en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevo reactivos, es decir, se trata de un equilibrio dinámico. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio químico? Esto ocurre cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, ya sean reactivos o productos, se estabilizan, es decir, se gastan a la misma velocidad que se forman, y ahí es el momento en el que se llega a un equilibrio químico. También como otra referencia podemos decir que es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible, cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes, que es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia. En estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que ocurre el tiempo. Siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico. Sin reacción no sería posible. Esto quiere decir que un equilibrio químico no se puede dar si no existe un producto o un reactivo. Si solo está un reactivo sin un producto no se puede dar y viceversa. Si solo existe un producto y no un reactivo tampoco se puede dar. Como es un estado al que se llega al final de cualquier sistema químico, tenemos la expresión matemática que representa al equilibrio químico, que se conoce como ley de acción de masas, y se enuncia como la relación del producto de las actividades, que es la actividad igual a concentración en soluciones diluidas, elevadas los coeficientes estequiométricos en la reacción de productos y reactivos, que permanece constante al equilibrio. Ahora, introduciendo un equilibrio químico en una reacción química, cuando los reactivos se mezclan en un recipiente de reacción, puede ser con calor si es necesario, no se convierten en productos la totalidad de los reactivos,
después de un tiempo, que depende de los compuestos que constituyen la mezcla. Las reacciones opuestas pueden alcanzar iguales velocidades de reacción, cuando hay un equilibrio dinámico en el que la relación entre los reactivos y productos será fija. El concepto de equilibrio químico fue desarrollado después de que Berthoud, de 1803, encontrase que algunas reacciones químicas son irreversibles. Para que una reacción tal como alfa de A más beta de B es igual a gamma de S más teta de T, pueden estar en equilibrio. Las velocidades de reacción directa e inversa tienen que ser iguales. En esta ecuación química, con flechas apuntando en ambas direcciones para indicar el equilibrio, A y B son las especies químicas que reaccionan, es decir, los reactivos, y S y T son las especies productos, mientras alfa, beta, gamma y teta son los coeficientes estequiométricos de los reactivos y los productos. La posición del equilibrio de la reacción se dice que está muy desplazada a la derecha si en el equilibrio casi todos los reactivos se han utilizado, y a la izquierda si solamente se forma algo de producto a partir de los reactivos. Mi nombre es Eric Ortiz Góngora y les hablaré sobre la denominada constante de equilibrio. Comencemos con la pregunta, ¿qué es constante de equilibrio? Bueno, para una ecuación química balanceada, la constante de equilibrio es el resultado del producto entre los reactivos y las sustancias generadas por la reacción, es decir, productos, cada una con sus respectivos exponentes. Realmente la deducción del equilibrio químico no es tan complicado. Como el equilibrio químico en el estado en el cual la reacción directa e indirecta tienen la misma velocidad de reacción, tomaremos la constante de velocidad de una reacción directa y su inversa para definir nuestra constante Kc química. La ecuación que generalmente se nos da es K de equilibrio químico es igual a C por D sobre A por B. Sin importar que la reacción global sea por mecanismo multietapa, se puede demostrar que la constante de equilibrio es el producto y proporción de la velocidad de cada etapa del sistema. El valor numérico de K solo puede ser el resultado de experimentos. Sin embargo, podemos mencionar algunas expresiones para las cuales la constante de equilibrio Kc a una temperatura dada cuenta con su valor determinado. Ahora hablemos de algunos ejemplos sobre cómo aplicamos el equilibrio químico en nuestra vida cotidiana. Comencemos con el perfume, que son fragancias que nos hacen oler mejor y a todos nos gustan, pero ¿sabías que para su elaboración se utiliza el equilibrio químico? Así es, ya que cada perfume posee una fórmula específica para que forme una reacción química. Entonces se necesita que la cantidad de aromas que utilizaremos sea exacto para que la producción de sustancias sea estable y se tenga un aroma agradable. Otro ejemplo son los alimentos enlatados, ya que para su conservación se necesita del equilibrio químico y así reducir su periodo de caducidad y que nos duren más. Como ves, el equilibrio químico representa un papel muy importante en la mayoría de los procesos de la vida diaria, por lo que es un tema bastante importante e interesante. Un ejemplo de este tema es cuando reacciona hidrógeno gaseoso con yodo gaseoso en un recipiente cerrado y calentamos a una determinada temperatura, se establece el siguiente equilibrio. I2 gas en estado gaseoso más H2 en estado gaseoso y 2HI en estado gaseoso. Una vez analizado sabemos que hay 0.3 moles de yoduro de hidrógeno presentes en equilibrio con 0.8 moles de hidrógeno y 0.8 moles de yodo. Calcula la constante de equilibrio a esta temperatura si el volumen del recipiente es de 0.5 litros. Tenemos que el equilibrio del HI es 0.6, el del H2 es 1.6 y el de I2 es 1.6. Entonces utilizaremos la fórmula y sustituiremos HI a la 2 sobre H por I. Ahora lo que haremos es sustituir los valores. Pondremos 0,6 a la 2 sobre 1.6 por 1.6, lo que nos da 0.14, por lo que nuestro equilibrio químico sería 0.14. Mi nombre es Cintia Paredes Villanueva y yo les voy a hablar sobre la química en la vida cotidiana. Para comenzar, ¿qué es una reacción química?
pues es un proceso termodinámico en el cual una o más sustancias llamadas reactivos por efecto de un factor energético se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. En nuestra vida cotidiana podemos observar diversas reacciones químicas. Entre ellas están la respiración, la fotosíntesis, la digestión, entre muchas otras. La respiración es el proceso en el cual entra el oxígeno al cuerpo de un ser vivo y sale el dióxido de carbono. También es el proceso metabólico de respiración celular, indispensable para la vida de los organismos. Esta consta de 4 procesos: la inhalación y la exhalación, que como ya antes mencionamos, la inhalación es la entrada del oxígeno al cuerpo y la exhalación la salida del dióxido de carbono. El segundo proceso es llamado hematosis, en el cual hay un intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares. El tercer proceso es el transporte del oxígeno a las células del cuerpo y el cuarto es la respiración celular. El proceso de la respiración se caracteriza por que las células liberan energía de la glucosa. También las moléculas del ATP constituyen la principal fuente de energía utilizable en la célula. Así también la energía de la glucosa se libera durante la respiración. En la atmósfera también ocurren diversas reacciones químicas. La atmósfera es la envoltura gaseosa de la Tierra, que está compuesta por gases y partículas sólidas. Los porcentajes de concentración varían según la altura, las condiciones atmosféricas y las actividades humanas. Aquí podemos identificar 2 reacciones químicas. La primera, la fotodiasociación. Esta es muy común en los estratos más altos de la atmósfera. Los protones altamente energéticos provenientes del Sol, llamados fotones, predominan ahí y reciben influencias químicas en la parte superior. La fotodiasociación cumple un papel fundamental para la formación de ozono estratosférico. A través de ella, el oxígeno molecular se divide en 2 átomos de oxígeno. Entonces, estos se combinan con otras moléculas para formar ozono. Y la segunda reacción que podemos observar en la atmósfera es la fotoionización, en donde por cada electrón en la atmósfera superior, llamada ionosfera, hay un ion correspondiente con carga positiva. Y para que ésta se efectúe, un fotón debe ser absorbido por una molécula y debe tener energía suficiente para remover al electrón de energía más elevada. Otro ejemplo más común es la fotosíntesis, que es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Es impulsado por la energía de la luz, donde se crean moléculas de glucosa y otros azúcares, a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto.
Las moléculas de la glucosa proporcionan dos funciones importantes: la energía, que es el combustible para las células, y la obtención de este combustible es la respiración celular y la fermentación. Trifosfato de adenosina, llamado también ATP, y el carbono fijo, que es cuando el carbono del dióxido de carbono se incorpora a las moléculas orgánicas fijas. Podemos decir que en nuestra vida cotidiana existen muchísimas reacciones químicas que, aunque parezcan insólitas o que parezcan irrelevantes, están presentes en nuestro día a día.